completa y sonriendo. ¿Sí? Muy bien, ahí ya deben estar viendo mi presentación, donde viene sobre la deontología jurídica. Perfecto, gracias. Muy bien, pues vamos a ver primero el aspecto general de la deontología, que nos dice que es el conjunto de normas o reglas cuya observancia nos permite afirmar que una profesión se está ejerciendo correctamente. Entonces, la deontología en sí va enfocada a la ética dentro de una profesión o dentro de un oficio. Normalmente en la literatura vamos a encontrar que se enfoca principalmente en las profesiones, pero yo creo que es una postura anticuada, porque antes solamente se le daba la importancia a las profesiones, y tiempo antes de que se inventara los estudios universitarios como tal, no se le daba obviamente esa importancia, ni aun que ya se hubieran establecido, sino se le daba más importancia al oficio, incluso hasta el arte. Si ustedes se fijan en cuestiones de hablar de épocas de la antigüedad, pues lo que era la retórica, que vimos en el tetra pasado, la retórica se consideraba un arte y se consideraba también como una especie de profesión, sin ser una profesión. Y en la retórica hablábamos de encontrar una verdad objetiva, de encontrar la razón, de exponerla mediante argumentos, de presentarla de una manera clara, de una manera precisa. Entonces, indirectamente, pudiéramos decir que estábamos hablando de una deontología, que la retórica no es exclusiva del derecho. También eso, recuerden que siempre debemos de tenerlo muy presente. La retórica puede estar inmersa en cualquier otra profesión. Un médico puede establecer retórica mediante la parte académica, mientras por el desarrollo de estudios, por el desarrollo de teorías. Igual en el mundo científico, pues abunda mucho la retórica, porque tienes que presentar hipótesis, y esas hipótesis las tienes que justificar. Entonces, ¿cómo las justificas? A través de argumentos. ¿Cómo las presentas? A través de la retórica. Entonces, esta cuestión de la retórica, podemos decir que va muy relacionada con una cuestión de la ética dentro de una profesión o de un oficio o de un arte. Encontramos que la deontología no va a ir necesariamente en función de una profesión, sino que puede ir también en función de un oficio. Hoy en día, ¿cuántas personas no ejercen la albañilería sin tener una profesión? Entonces, aunque no hay un estudio así que determine la deontología sobre la construcción o sobre la albañilería, pues sí podemos decir que la arquitectura tiene una deontología, pero no todos los que practican arquitectura son arquitectos, y también hay algunos ingenieros. O por ejemplo, ¿cuántos hay ahorita que se dedican al mantenimiento de aires lavados o instalación, aires lavados, yo me di bien antiguo, de mini split o de aires acondicionados, iba a decir, cuál es el aire lavado, que eso sí no requieren tanta ciencia, pero un mini split sí. Un mini split tienes que hacer instalación, tienes que hacer soldadura, tienes que programar una tarjeta, tienes que dar las cargas de gas suficientes para que pueda ejercer bien su función el mini split. ¿Y cuántos de ellos son ingenieros en sí? Les apuesto que la mayoría no son ingenieros, de los que se dedican a la instalación o al mantenimiento. Y cuando hacen un mantenimiento, hacen todavía una cuestión mucho más complicada, porque pues tienen que hacer limpieza, tienen que hacer cuestiones de revisión de circuitos, revisión de electricidad, se van todavía mucho más allá.
o cuando tiene que hacer una reparación, el cambiar una tarjeta o reparar una tarjeta, pues requiere de conocimientos muy técnicos y que lo han aprendido mediante el aprendizaje empírico. O sea, lo han aprendido a través de la práctica y no lo aprendieron en una universidad, no lo aprendieron en una escuela. Claro, ahorita sí hay escuelas donde te enseñan mantenimiento, instalación de mini split, de aparatos eléctricos, de lavadoras, de secadoras, pero no necesariamente representa una profesión en sí, sino que representa un oficio. Entonces yo creo que la deontología no la podemos encasillar en cuanto a las profesiones, y no porque una profesión te dé un grado de título universitario va a ser mejor que un oficio o va a requerir una mayor atención que los oficios en sí. Simplemente un mecánico, ¿cuántos no buscamos y cuántos no añoramos un mecánico de confianza? Alguien que sepas que le vas a llevar el carro y que no te va a decir que es una cosa y que sea otra completamente distinta. Y el mecánico, sí hay estudios de mecánica, pero no todos los estudian y lo sabemos. La mayoría de los mecánicos aprenden haciendo. Van como aprendices, van como ayudante de mecánico y poco a poco van aprendiendo de ese oficio. Y a final de cuentas terminan, eh, terminan entregando, terminan ofreciendo un servicio como lo es un abogado, como lo es un médico. ¿Qué es lo que hace un abogado? Ofrecer servicios de asistencia jurídica, de representación. Está ofreciendo un servicio en sí. ¿Qué es lo que hace un médico? Ofrecer un servicio de salud, un médico particular. Entonces es lo mismo que un mecánico que un técnico que se encargue de reparar mini split, de reparar refrigeradores, o un albañil que se encargue de hacer trabajos de construcción dentro de una casa, poner una barda, poner un techo. A final de cuentas, están ofreciendo un servicio que va a tener que ver con la implementación de ciertos valores, con la implementación de ciertos conocimientos, y que esos conocimientos, al aplicarlos también, se, se tiene con la ética de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, lo que debo hacer y lo que no debo de hacer. Entonces, la ética yo creo que no la vamos a encasillar en la cuestión de una profesión, sino en la cuestión de cualquier ejercicio que se haga para prestar servicios a la sociedad, que es ahí donde va a radicar su interés. ¿Por qué? Porque la deontología se enfoca en el ofrecimiento de servicios o de un trabajo específico que se va a ofrecer a la sociedad en general. Que claro, el servicio puede ser de necesidad o puede ser un servicio no necesario, como un servicio de diversión, un servicio de recreación, o más bien no indispensable, porque en sí todos son necesarios. Hablando de los negocios, todos absolutamente son necesarios. Incluso hasta nos pudiéramos ir a la exageración, una tienda de sex shops, o donde venden artículos sexuales, podemos decir que es una necesidad. ¿Por qué? Porque se está hablando de que la gente tiene necesidades de satisfacción. Hablando de una dulcería, hablando de una tienda de cómics, hablando de alguna de estos ciber que ahora están también con videojuegos. También los videojuegos son una diversión, son una recreación. En sí, podemos decir que todos los servicios que se ofrecen son necesarios, solo que unos más indispensables que otros. Y es lo que estamos viendo también ahorita con la pandemia. ¿Cuáles servicios son indispensables y cuáles no? Entonces, dentro de los servicios que son indispensables, son los que se mantuvieron abiertos, son los que se mantuvieron funcionando con sus medidas de seguridad, pero a final de cuentas también entró esta cuestión de la ética, en el sentido de hasta dónde considero que un servicio o un producto es indispensable y hasta dónde no, porque si se acuerdan, en un principio paró la cervecería, paró la producción y paró la venta. Y al final de cuentas decimos, pues no es un servicio indispensable, tal vez sí necesario, porque al final de cuentas pues, también el alcohol a quienes nos gusta, y a mí no me gusta tampoco una exageración, pero a quienes nos gusta pues genera
una satisfacción o un estado de relajamiento. Pero luego vienen algunas otras contradicciones de decir, bueno, la Coca-Cola qué tan necesaria es y qué tan indispensable es, o las golosinas para que se siguieran produciendo. Entonces, por ahí vinieron varios conflictos en ese sentido. Entonces, todos son elementos que también debe de abordar la deontología en sus respectivas funciones, en sus respectivos servicios que ofrece o en la rama en la que se dirige, porque luego también entró la cuestión, a ver, los diputados dejaron de sesionar, entonces los diputados son indispensables o son necesarios, y obviamente, claro que son necesarios, y podemos decir que hasta son indispensables, pero luego también viene esta cuestión de la ética o del preguntarnos por qué unos sí tienen que ir a trabajar y otros pueden prescindir de trabajar sin necesidad de prescindir de su sueldo. Porque a algunos sí se les bajó el sueldo al no trabajar todo su horario laboral y porque a otros siguen con su sueldo íntegro sin que vayan a presentarse a su trabajo. Entonces, este tipo de cuestiones las analiza la deontología no solo en el ámbito jurídico, sino en el ejercicio de las profesiones y en el ejercicio de los oficios. Entonces, la deontología, también un elemento muy importante que debemos de tomar en cuenta, es que no solo aborda las normas jurídicas, sino también las normas morales. Entonces, la deontología no se va a enfocar solamente en el aspecto jurídico, en lo que marca la ley, en lo que marca el reglamento, en lo que marca el código de conducta, en lo que marca el código de ética, sino también en aquellas cuestiones que tienen que ver con la moralidad, que tienen que ver con las buenas costumbres. Entonces, es ahí donde entramos también en un terreno, creo que ya lo habíamos platicado aquí también, sobre la cuestión de cómo en ciertos lugares puedes tener cierta vestimenta o en ciertos lugares puedes tomar en la vía pública y en ciertos lugares no te es permitido. Entonces, que en las playas, por ejemplo, tú puedes andar en traje de baño prácticamente en toda la ciudad, pero si lo hicieras aquí en Monterrey, pues te vería mal, te vería como inmoral, fuera hombre, fuera mujer, lo verían de manera distinta. Varios estados de la República y varias ciudades, sobre todo los llamados pueblos mágicos que ya prácticamente se quedaron como mágicos con el nombre nada más, creo que le retiraron el apoyo a los pueblos mágicos y ya no se les denomina de la misma manera, pero se quedó el nombre para muchos, pero en estos llamados pueblos mágicos donde sí puedes tomar en la vía pública y el reglamento te lo permite y en otras no. Y en unas no te las permite por una cuestión de moralidad o por una cuestión también de cuidar la salud de las personas o cuidar la integridad física de las personas. Entonces, va con esta función de la moralidad, de los actos que se consideran buenos o que se consideren ajustados a derecho, sin importar si está regulado en la ley o no. No sé si ustedes recuerden o hayan oído escuchar del caso de las Juanitas diputadas en el 2009. Fue, fíjense, un grupo de personas, les pongo un poquito en contexto de por qué se les llamó las Juanitas, y fue por un hombre apodado Juanito, que Andrés Manuel, cuando estaba, creo que ya se había desligado del PRD y se fue al Partido del Trabajo, porque por ahí anduvo variando entre estos partidos, creo que ya estaba en el Partido del Trabajo. Andrés Manuel quiso proponer a jefe delegacional a una mujer, no recuerdo el nombre de ella, pero el partido no aceptó, el partido dijo no, no va a ir ella, y dijo, vamos a poner a esta persona, un tal Juanito. Pusieron a otra persona, perdón. Pusieron a otra persona, no recuerdo el nombre. Entonces, Andrés Manuel se pelea con el Partido del Trabajo y pone él un candidato por otro medio que le llamaban Juanito. Entonces Andrés Manuel dice, Juanito va a competir por la delegación y si Juanito gana, le va a dar el lugar a esta mujer. O sea, va a pedir una licencia
para que ocupe el lugar esta señora, no sé, vamos a decir que se llama Mari. Cuando gane Juanito le va a dejar su lugar a Mari. Entonces, Juanito, digo, a final de cuentas, termina ganando la elección porque lo hizo muy popular. Era una persona que no estaba muy bien de sus facultades mentales. El tal Juanito, de hecho, traía una banda siempre aquí en la cabeza. Termina ganando la elección, por Paulina de quién. Termina ganando la elección, pero se creció tanto de poder porque creció mucho su popularidad que no quiso dejarle el cargo a esta persona. Entonces, ese fue el caso de Juanito. ¿Qué pasa con las llamadas Juanitas candidatas a diputadas por el PRI en el 2009? Fue un grupo de mujeres que, o sea, me imagino que sabemos que en el Congreso existe la paridad de género, que tiene que haber un 50 de varones, un 50 de mujeres, donde se busca que esté equilibrado. Bueno, en aquel entonces lo que hicieron fue que cada diputado, hay un diputado propietario y un diputado suplente. Entonces, para cumplir con el principio de paridad de género, el PRI lo que hizo fue designar como candidatas propietarias, fueron como un grupo de 10 mujeres, un poquito más, 10 mujeres propietarias, y sus suplentes eran varones. Entonces, lo que hicieron fue que una vez que ganaron ellas en la elección, algunas como plurinominales, algunas como mayoría relativa, entran al puesto y lo que hacen inmediatamente el primer día de diputadas, piden un permiso de licencia por 6 meses. Las 10 mujeres. Entonces el cargo lo ocupa su suplente, que es un varón. Y luego, después de los 6 meses, que se les cumple el término, que era la fecha que tenían para pedir el permiso, piden otro permiso por 6 meses para que el cargo lo siga ocupando el suplente varón. Entonces, eso es algo que se llama ilícitos atípicos. Un ilícito atípico es algo que viola los principios generales del derecho, pero no viola la ley. O sea, un ilícito que no está tipificado, o algo que es incorrecto de hacer, pero que no está tipificado en la ley como un delito o como una falta administrativa o como un incumplimiento de un reglamento. Entonces, en este aspecto se ataca a la moralidad o se ataca algo que no está explícito en una norma, pero que a final de cuentas viola la moral o viola los principios generales del derecho. ¿Qué principio del derecho se estaba violando con esta postura de las Juanitas? Era violar el principio de paridad de género y el principio de igualdad. Y hasta pudiéramos decir, en cuestión de valores morales, viola la honestidad, porque tú te presentaste ante tu comunidad como quien iba a representarlos. Tú te presentaste como la candidata que iba a representar a esa gente, cuando sabías que no iba a ser así. O sea, sabías que una vez que ocuparas que una vez que ganaras, no ibas a ocupar el cargo porque se lo ibas a ceder a otra persona distinta de la que hizo campaña. Entonces, ahí hay un acto de deshonestidad y estás faltando a los valores de la verdad, estás faltando al valor de la honestidad, estás faltando a un sinnúmero de valores éticos. Entonces, la deontología se ocupa también de eso. O sea, se ocupa de actos que no sean meramente jurídicos. En esta ocasión, por ejemplo, por el hecho de no estar regulados en la ley. Entonces, ¿qué se optó como solución a esta situación? Dijeron, bueno, pues entonces, para que no vuelva a pasar esto, de que una mujer haga campaña para después darle su lugar a un hombre, entonces lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante, cuando se ponga a un hombre o una mujer como candidatos, el suplente o la suplente tiene que ser del mismo género. Para que no violen el principio de paridad, van a tener que ser ambos del mismo género. Y ahorita, pues así están las fórmulas en las candidaturas. Entonces, te fijan, es una cuestión que era ajena al derecho, pero que a final de cuentas tenía que ver con la debida
garantía, con el poder garantizar y proteger el derecho a la igualdad y el derecho a la paridad de género. Entonces, esta función de la deontología es una función social. ¿Por qué? Porque no va a enfocar explícitamente a lo que dice la ley. Sabemos que hay leyes que van enfocadas, que en su mayoría son abstractas, que están dirigidas hacia todos, pero hay leyes que son muy particulares. Por ejemplo, las de los servidores públicos, las de personas con discapacidad. Entonces, esas leyes son tan particulares que no son de aplicación para todos, salvo que te encuentres en ese supuesto. Entonces, el derecho tiene que tener una función social. Entonces, la deontología también tiene que abarcar esa función social. O sea, ¿qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que estoy dando? Como una ciencia o una materia que está enfocada hacia resolver este tipo de conflictos. Entonces, si la moral o la falta de la moral afecta a la sociedad, aunque no afecte el derecho, de todas formas tiene que entrar el estudio de la deontología. Y gracias a ese estudio es por lo que se ha abordado temas como la misma paridad de género, como la cuestión de la violencia o de la autodefensa, porque luego antes era una cuestión de que si una mujer se defendía por ser violentada, pues decía, pues eso no le exime de un delito, porque estamos hablando de que el artículo 17 dice que nadie se puede hacer justicia por sí misma, entonces cae en esta cuestión de que no debe ser eh, no debe ser absuelta por este tipo de falta. Pero luego ya la interpretación de cuestiones morales, de cuestiones éticas o de cuestiones sociales te lleva a otro tipo de interpretaciones donde ya una mujer que ha sido violentada y que llega a un grado tal donde no como una especie de venganza, sino como una especie de hartazgo, una cuestión de poner un alto a una situación violenta, llega ella a agredir o llega a asesinar a su pareja, pues entonces esos temas también son considerados en la imposición de una pena. No quiere decir tampoco que se le vaya a exonerar por eso. Si hubo exceso en la violencia que ella ejerció, pues iba a tener una pena. Pero si se puede demostrar que fue en razón de haber sido una víctima y en razón de haber pues entrado en un estado de shock o en un estado emocional que no pudo controlar, pues entonces sí la situación se va a interpretar de diferentes maneras. Entonces, se fijan, entra la ética y entra la moralidad en esta parte. ¿Qué pasa ahorita con la interrupción del embarazo? Interrupción del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación. Se tiene que hablar de moralidad también y tiene que entrar por ese aspecto. Ahora, el hecho de que se tenga que abordar la moralidad no quiere decir que se tenga que tomar en cuenta. Se va a abordar y se va a analizar. Si se determina que no tiene nada que ver o que no está afectando la moral, entonces va a prevalecer el derecho, como es precisamente lo que está pasando con esta cuestión. En el ámbito judicial, porque en el ámbito judicial sí se está hablando de la interrupción del embarazo como algo constitucional, como un derecho de la mujer, y ahí sí lo están viendo desde un punto jurídico, pero acá en los congresos de los estados principalmente y en la sociedad lo están viendo como un hecho moral, y qué es lo que está polarizando y qué es lo que está dividiendo la sociedad ahora. Entonces, la idea es que la deontología aborde los dos temas, aborde el jurídico y aborde el moral, y logre tener un equilibrio entre ambos, porque si no, pues cuál sería la esencia del derecho si no va a atender a la moralidad, pero pues también viéndola desde un punto de vista objetivo. Entonces, dentro de los valores que podemos encontrar en la deontología jurídica, que son los que vamos a abordar ahora, se encuentra principalmente el de la verdad. Bueno, no principalmente porque hay otro más importante, pero viene un poquito más adelante, pero no podemos entender el otro sin ir viendo estos valores primeramente. Tenemos el de la verdad, que dice que es un valor fundamental para el ejercicio del abogado, ya que el derecho mismo busca la verdad de los hechos controvertidos
o de la litis, que es, pues en sí, la litis sabemos que es la esencia de un procedimiento. En este sentido, creo que teóricamente esto que dice aquí es lo correcto, pero sabemos que en la práctica no siempre es así. No siempre buscamos la verdad. Y siendo honestos, en el ejercicio de la abogacía, no quisiera ya yo dar un porcentaje o decir un número estimado, pero sabemos que en muchos de los casos lo que menos importa es la verdad, sino lo que más importa es tener la razón, o más bien ganar el juicio, aunque no tenga la razón. Entonces, en la esencia del derecho es primero encontrar la verdad, y es la verdad de los hechos. Y si ustedes recuerdan sus clases de derecho penal, es algo de lo que más se mencionaba. ¿Qué es lo que busca un proceso penal? ¿Qué es lo que se busca en el proceso de justicia? Es encontrar la verdad. Y la verdad la busca esclarecer el juez. Desgraciadamente sabemos que no es así. De hecho, yo tuve maestros en la facultad, estamos hablando de, bueno, yo entré en el 98, entré en la facultad, y llegué a tener maestros que decían de que, oye, si llega tu cliente y te dice que se quiere divorciar porque ya no aguanta a su esposa, tú tienes que ver la forma de que se divorcie. Es más, tú di que ve y consigue dos testigos y que los dos testigos digan cómo vieron a la esposa golpeando al esposo y que hasta le estaba dando con el zapato y con todo. Dice, aunque no sea cierto, dice, pero tú tienes que encontrar esos testigos y tienes que aleccionarlo. Dice, porque, y pues no les voy a decir otra cosa, dice, que les digo, no, pues usted se tiene que aguantar porque pues ya se casó. En ese tiempo obviamente no había, estaban todavía las causales de divorcio, que ahorita ya no existen. Pero bueno, siguen existiendo como una justificación, pero que ya no son necesarias demostrar para, para poderte divorciar de alguien. Entonces, muchos abogados hacen este tipo de prácticas. ¿Cuántos no son ya testigos recurrentes en diferentes juicios? Porque los abogados los llevan a diferentes juzgados como testigos de algo que ni siquiera vieron, de algo que ni siquiera escucharon, y pues están completamente aleccionados, o mismos familiares de las personas involucradas en el proceso. Entonces creo que no siempre se busca la verdad. En muchos casos se busca ocultarla, en muchos casos se busca disfrazarla, y en otros casos pues se busca hasta que ni siquiera sea considerada o tomada en cuenta. Pero siendo totalmente estrictos en la aplicación del derecho, la verdad debería ser uno de los valores más importantes y debería ser lo que siempre se busque, aunque sabemos que pues desgraciadamente en la práctica no es así. Una palabra a la que no estamos muy acostumbrados, es raro verla en diferentes escritos. Yo la conozco desde hace tiempo, pero honestamente es una palabra que conocí muchísimos años después de haber terminado la carrera. Esta cuestión de la probidad, que nos dice que es la forma recta en que se conduce el profesional del derecho para con todas las personas que tiene contacto. Pero dice eso, debe ser así como la integridad con que defiende a sus clientes. Esta probidad vista desde el punto jurídico, porque probidad en sí, en general, pues viene siendo esta forma de conducirse con rectitud, de conducirse con decencia, conducirse con apego a las normas jurídicas y morales. En el derecho, pues perdón, a veces, en el derecho va que un abogado se conduzca con probidad en todo lo concerniente a la práctica jurídica. Probidad con el cliente, probidad con la contraparte, de no jugarle chueco, y vamos a establecer una negociación, respetar esa negociación. Probidad con el juez, llevar el procedimiento como se debe y en el cauce de lo normal, no tratar de engañar al juez, que eso la mayoría de las veces se hace, o se intenta por lo menos.
Este, entonces, buscar esta probidad en todos los aspectos de la abogacía. Entonces, ser ético, ser responsable y llevarla en función, que es algo que ahorita vamos a ver, en función de una responsabilidad social, o sea, en función de que lo que logre el abogado sea en función de dar un beneficio a la sociedad y no solamente un beneficio particular a quien defiende. Que ahí es donde viene lo complicado, pero se puede. La cuestión de la honradez, que dice, por este valor se entiende que el abogado busque el pago justo de sus servicios y no hacerse valer de otro tipo de conducta. Entonces, que el abogado cobre lo justo por el juicio que está llevando. Y que esto creo que ha dado mucho pie a muchos comentarios. No sé si ustedes se topen en Facebook o no sé qué tipo de páginas sigan o qué tipo de amistades tengan que puedan compartir estas publicaciones en internet, pero seguramente han visto por ahí todas estas cuestiones donde se habla de que el abogado debe de procurar un pago justo por sus servicios, donde a veces vienen estas publicaciones donde dicen, bueno, a mí en la facultad no me pidieron que la pagara con un cafecito, con una carnita asada, o que la pagara con algún favor, o no me dieron gratis la, la facultad por ser primo, por ser amigo, sino que me costó la mensualidad, me costó una inscripción, me costó mis libros, me costó, invertí tiempo, pues como para poder regalar mi trabajo. Entonces, por una parte es cobrar lo justo por mis servicios, no abaratar, porque luego también esa parte, digo, es una parte fuera de la ética, pero que tiene mucho que ver con la cuestión de ofrecer servicios, que hay abogados ahorita que en muchas partes te divorcian por 1,000 pesos, un divorcio incausado. Entonces, qué es lo que hacen ellos? Por querer acaparar un gran número de clientes, lo que están haciendo es que están abaratando los servicios del abogado. Y eso, fíjense, a mí donde lo pudiéramos relacionar y que esperemos no caer ahí, creo que no vamos a caer ahí porque creo que el servicio profesional de la abogacía no es, no tiene esos riesgos, pero yo me acuerdo cuando salieron las rocolas, muchos conocidos empezaron también a hacer rocolas y a rentar rocolas. Y un familiar mío me dijo, oye, me voy a meter al negocio de las rocolas. Y yo le dije, mejor espérate. Le dije, porque yo lo que veo de las rocolas es que como hay mucho en el mercado, las están empezando a abaratar. Le dije, entonces a lo mejor el negocio te puede durar unos 6 meses, te puede durar un poquito de tiempo y al final de cuentas vas a terminarle perdiendo. Le dije, nada más acuérdate, ¿cuánto empezaron las rentas de las rocolas cuando eran las primeras? Entre 3,000 y 2,000, bueno, entre 2,500 y 3,000 pesos. Y luego empezaron a bajar a 2,200 porque más empezaron a ofrecer. Luego llegaron otros nuevos y empezaron a ofrecerlas en 2,000 pesos, luego 1,800. Y a final de cuentas, de la última vez que yo supe de una rocola que rentaban, estaba en 600 pesos, 700 pesos. O sea, de estar a, a tal, a tal precio, ¿cómo la fueron abaratando? Entonces, es una cuestión que se busca también en el derecho, o sea, y que muchos insisten, sobre todo para los jóvenes que apenas van egresando, dicen, bueno, es que voy a ofrecer mis servicios y como voy empezando, los voy a vender muy baratos para poder tener clientes. Pero a final de cuentas, si la mayoría empieza a hacer eso, pues un divorcio que te puede costar 4,000 pesos, 6,000 pesos, 8,000 pesos, dependiendo del abogado, lo terminas vendiendo en 1,000 pesos y al rato la gente no va a querer pagar por un servicio más caro, pero que en realidad es lo que vale. Entonces, son cosas que también debemos de tener en cuenta, pero a lo que va también esta cuestión de la honradez es que no caigamos en la situación de querer aprovecharnos del cliente, porque cuántos abogados hay que saben que la causa está perdida. Y a mí me tocó, por ejemplo, cuando estuve en la Casa de la Cultura Jurídica, que iban al módulo de acceso a la información y me tocaba, nosotros no debíamos dar una asesoría legal, pero a veces llegaban con papeles y te pedían, que decían, es que necesito encontrar, o iban a buscar jurisprudencias, o iban a buscar
alguna dependencia en el módulo y decían, es que traigo este problema. Y luego traían unas escrituras y te decían, es que la casa es de mi mamá, pero que se la quiere quitar un tío y que no sé qué. Y te empezaban a sacar todo el cuento y resultaba que te dabas cuenta que la persona no tenía ningún derecho sobre la casa. O sea, no estaba su nombre, no la estaba rentando, simplemente estaba viviendo ahí y buscaban quedarse con la casa cuando ni siquiera por prescripción adquisitiva entraba el que pudieran llegar a ser propietarios de la casa. Entonces, uno, pues realmente como no era su abogado ni nada por el estilo, pues le decía, ¿sabe qué? Pues aquí no hay ningún derecho que reclamar. Pero siempre terminaban yendo con un abogado que le decía, no hombre, podemos ganar, podemos hacer esto, vamos a intentarlo. Terminaban quitándole dinero por un juicio que sabían que nunca iban a poder ganar. Y eso está entre algunos que llevan este tipo de, de prácticas. Pero luego hay los otros que sí están llevando un juicio que a lo mejor tienen la posibilidad de ganar, pero salen con el cobro de copias, salen con que tienen que darle al defensor de oficio que está con la contraparte, o salen con que tienen que darle al del archivo, y pues terminan bajándole más dinero que corresponde a la persona. O simplemente es la cuestión de las copias, que necesito tanto dinero para copias y constantemente le están pidiendo un adelanto que realmente no va para ninguna parte. Entonces, de ahí va este principio de honradez, que realmente cobres lo justo y no te está fijando un precio, no te está diciendo que cobres barato, ni tampoco te está diciendo que está mal que cobres caro. Cada quien va a cobrar por sus servicios dependiendo de la calidad del servicio que ofrezca, pero que a final de cuentas sea lo justo y no sea un abuso a la sociedad o a la gente. Entonces, creo que esto ya dependerá de cada quien, ya dependerá de la ética de cada persona, pero pues sí, desgraciadamente sabemos que nos encontramos en muchas situaciones en las que definitivamente hay abuso hacia la sociedad. Y tiene que ver con esta parte, donde sabemos, seguramente se acuerdan muy bien de sus clases de introducción al estudio del derecho que lo estuvieron por ahí en primer tetra, donde primero decimos, el último fin del derecho o el fin más importante es la justicia, pero esa justicia debe ir acompañada del bien común. Entonces, el bien común es una de las partes más importantes en la práctica del derecho y en la práctica en sí general de un Estado de Derecho, donde dice que con el bien común se busca combinar o equilibrar los beneficios sociales con los individuales. El litigante no debe de olvidar que aunque solo se encuentre defendiendo a una persona, siempre debe de buscar el resultado del mismo que beneficia a la sociedad. Entonces, en este caso es, sí, buscar el beneficio individual de tu cliente, pero no por ello dejar de buscar el beneficio social. Y esto yo creo que sería algo, como se le llama, utópico, o sea, de decir casi un sueño inalcanzable, o algo que difícilmente pudieran ver los abogados, de decir, oye, ¿sabes qué? Es que si yo defiendo a esta persona, vamos a decir que sea un violador, o que sea alguien que robó recursos del erario, y si vemos la posibilidad de sentar un precedente, decimos, oye, si yo defiendo a esta persona que es culpable, y eso sienta un precedente, una tesis, una contradicción de tesis o una jurisprudencia que puede determinar que en otros casos más se sigan cometiendo esas injusticias, o sea, yo por defender a mi cliente genero un precedente que afecte a otras personas, creo que realmente no es algo que se detenga a pensar un abogado. Sí, al contrario, cuando decimos, oye, al defender a esta persona, puedo sentar un precedente que va a ayudar a otras personas en sí. Y tal lo tenemos en el litigio estratégico.
¿Sí tenemos bien identificado lo que es el litigio estratégico? Paulina, ¿no? Ok. Compañero Diego, tampoco. Muy bien, fíjense. El litigio estratégico, y ahorita que se los diga, van a identificarlo fácilmente. El litigio estratégico va enfocado a resolver un problema por medio de los órganos jurisdiccionales, por medio de la acción judicial, y que normalmente el litigio estratégico, para muchos dicen, el litigio estratégico es en derechos humanos y nada más. Yo pienso que el litigio estratégico no es exclusivo de los derechos humanos. Que así sea en la práctica es muy distinto. Que sea exclusivo es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, con este colectivo que promovió hace algunos años el consumo lúdico de la marihuana? El que va a la Secretaría de Salud, no me acuerdo exactamente ahorita cuál es la dependencia que se encarga de regular todo esto, y presenta una solicitud para que le permitan en su casa plantar marihuana y poderla consumir como uso lúdico. La Secretaría le rechaza el permiso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ir ante, promover una demanda de amparo, argumentando que le están violando su libre desarrollo de la personalidad en cuestión de que él desea cultivar y consumir marihuana en su casa y que eso le viola su derecho también a la recreación. Entonces, promueve este litigio y termina yéndose hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sienta un precedente, donde la Corte lo admite y le concede el amparo a esta persona dentro del colectivo, donde le dice a la autoridad que le debe de permitir la autorización para cultivar y consumir marihuana como uso lúdico, pero no para la distribución ni para la venta, pues únicamente como uso personal. Entonces, ese es un litigio estratégico, el plantear un procedimiento, una estrategia para llegar a un fin y que ese fin, a final de cuentas, va a terminar beneficiando a la sociedad en sí. Digo, para ellos en el sentido de que para la gente que está en favor de que se pueda permitir el uso de la marihuana y el cultivo, ellos lo ven como un beneficio social, ellos lo ven como algo bueno para sus prácticas. Entonces, otro de los litigios estratégicos que se han promovido, bien sencillo, es el del matrimonio igualitario. Porque ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están tratando de forzar a que la Corte, aunque ya emitió jurisprudencia, no ha declarado en sí lo que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero lo que buscaron con esto del litigio estratégico fue el sentar un precedente para que las demás personas también puedan beneficiarse de la acción judicial y poder contraer matrimonio, aunque sean personas del mismo sexo. O sea, lo hicieron con la intención no solo de casarse las personas que estaban promoviendo este litigio, sino de beneficiar a las demás personas al sentar un precedente. ¿Qué fue lo que hizo Jorge Castañeda Guzmán? No les había comentado de él, ¿verdad? Jorge Castañeda Guzmán, quiso ser candidato independiente a la presidencia en el 2006. Muy bien, entonces, si no les había comentado de él, a grandes rasgos, hay quienes dicen que no fue litigio estratégico. Para mí sí fue litigio estratégico. Porque ¿qué es lo que hace él? Él era canciller en la época de Vicente Fox y dice, yo quiero ser candidato independiente a la presidencia. Pero el artículo 41 explícitamente decía que para ser candidato a la presidencia se requiere pertenecer a un partido político y que el partido político sea quien te postule para candidato a cualquier puesto de elección popular. Entonces, él dice, no, yo quiero ser candidato independiente. Entonces, él va al IFE en aquel entonces, presenta su solicitud para la candidatura y se la rechaza el IFE. Entonces se va al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral confirma ese rechazo. Entonces,
Al confirmarle, le está negando, obviamente, poderse postular como candidato a la presidencia. Entonces lo que hace es que se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice, yo no soy órgano facultado para resolver cuestiones electorales, únicamente acciones de inconstitucionalidad que tengan que ver con cuestiones electorales, pero problemas, o sea, conflictos en materia electoral, la Corte no puede resolver. Pues él sabía que la Corte no podía resolverlo, pero lo que él necesitaba era sentar un precedente aquí en México para poder ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se va a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte interpreta lo que es el derecho a votar y ser votado, que lo contempla como un derecho humano, y le dice al Estado mexicano, le dice, ¿sabes qué? Estado mexicano, tú debes de regular tus leyes, tu constitución y tus leyes generales y federales para que permitas las candidaturas independientes porque estás violando los derechos humanos de las personas. Entonces, para cuando la Corte resuelve, Jorge Castañeda de Guzmán ya no podía ser candidato a la presidencia, ya habían pasado las elecciones. Ya no se puede registrar como candidato, pero lo que él hace es una especie de litigio estratégico, o sea, un litigio con el que no se está ayudando a él, sino que está ayudando a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque ese litigio está haciendo que México tenga que reformar su constitución y tenga que reformar sus leyes para incluir las candidaturas independientes en México. Entonces, eso es un litigio estratégico, el hacer que por medio de un juicio se reforme una ley, se creen programas sociales, se creen políticas públicas o se transforme el derecho de una manera que beneficie a la sociedad. Entonces, sí hay quienes se dedican a hacer litigio estratégico constantemente para poder garantizar los derechos de ciertos grupos, sobre todo en comunidades de extrema pobreza, en comunidades indígenas o los mismos grupos LGBT, donde promueven ciertos juicios precisamente para generar un beneficio social. Entonces, sí se dan esos casos. Al contrario, como el primer ejemplo que ponía, creo que no en todos los casos se da, donde alguien se ponga a pensar, oye, si yo defiendo al Chapo Guzmán en contra de la extradición, a los Estados Unidos, pues puedo sentar un precedente. Aquí, en la clase de argumentación, si lo llegan a recordar, vimos el caso de la francesa Florence Cassés. El caso de Florence Cassés, la francesa que fue liberada por violaciones al procedimiento, a final de cuentas llega a sentar un precedente donde se puede liberar a una persona donde la mayor parte de las pruebas indicaban que sí tenía responsabilidad en los hechos y la liberas por violaciones al procedimiento. Entonces, al venir de la Suprema Corte de Justicia, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sientas un precedente de autoridad, que ese precedente va a ser obligatorio a seguir por parte de órganos de menor jerarquía, como sería un tribunal colegiado, como sería un juzgado de distrito o como sería un juzgado del orden común. Entonces, el problema de sentar ese tipo de precedentes es que después vas a tener que liberar a personas que igual sean asesinos, que igual sean secuestradores, que igual sean miembros del crimen organizado por violaciones al procedimiento. Entonces, ese es uno de los problemas también que nos vamos a encontrar al momento de defender a una persona. Si tú defiendes a un violador por violaciones al procedimiento y sientas un precedente, entonces ese precedente, ese caso que tú ayudaste a que se resolviera de cierta manera, pues ese solo caso posiblemente va a ayudar a 100 o más violadores a extraerse de la justicia, a no ser condenados y a no ir a prisión gracias a algo que tú generaste. Pero en el momento dices, oye, pues es que es mi defendido y tengo que hacer lo posible porque salga libre. Y es ahí donde también entra la odontología.
hasta qué punto tú debes de buscar la exoneración de culpa de tu cliente o simplemente que cumpla con la condena que debe de cumplir, pero que tenga un proceso justo y que tenga una debida defensa. Son los problemas que presenta la deontología y que presenta la ética en general, en cuestión de la abogacía. Entonces, son importantes para poder tener en el contexto, sobre todo esta parte, donde a través de un litigio o a través de la abogacía puedo generar un beneficio a la sociedad y donde a través de un simple litigio puedo generar perjuicios a la sociedad. Porque también, ¿qué acaba de pasar con este Duarte? Duarte, el exgobernador de Veracruz, que estaba dando, en vez de agua, en vez de medicamentos, estaba dando agua como medicamento para la quimioterapia. Está todavía siendo ahí procesado, pero con una fianza de 56,000 pesos, o sea, tiene la opción de prácticamente pagar nada más 56,000 pesos por 258 millones de pesos que se robó, más la cuestión de los medicamentos que se surgieron, o más bien pseudo medicamentos que se surgieron para niños con cáncer. Entonces, si tú lo dejas así, sientes un precedente donde al rato otro gobernador va a hacer lo mismo y al final de cuentas paga 56,000 pesos y se lleva 258 millones. Al final de cuentas es responsable de la muerte de cientos de niños con cáncer, pero pues ya hay un precedente donde un gobernador solamente se le puso una multa de 56,000 pesos. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta siempre, tanto como abogados litigantes como fiscales, que también que acaba de pasar con el fiscal que detuvieron hace poco, que se lo agarraron con una niña de 10 años. Se agarró de un precedente que ya existía de violación al procedimiento para que les pudieran conceder la libertad, aunque fuera temporal. Pero a final de cuentas fue un precedente judicial, un precedente que alguien más sentó en defensa de otra persona. Entonces, lo que hacemos como abogados, sea como litigantes, como fiscales, como defensores de oficio, como jueces, no solamente va a incidir en nosotros, o no solamente va a incidir en la persona que defendimos, o en la contraparte, sino también va a tener incidencia en la sociedad. Es algo que debemos de tomar mucho en cuenta y que la deontología se encarga de ver. Cuestión de justicia, ya lo dijimos ahorita, debe ser lo más importante de los valores que va a perseguir la abogacía o que va a perseguir el derecho, que se administre justicia, que si eres culpable tengas una pena justa, un trato justo, un trato igualitario, lo que le llaman la igualdad de armas en el proceso. Entonces, en esta parte, la justicia va a ser el principal de los bienes que se debe de buscar y pues va a ser la que nos ayude a encontrar la verdad en esta parte. Otro de los valores que debe de guardar se debe de guardar en la abogacía es el secreto profesional. En muchas de las profesiones, en muchas de las ciencias se habla del secreto profesional, el médico, los sacerdotes, los psicólogos, pero en la abogacía siempre se ha hablado y que es algo también que genera mucho conflicto, porque el decir, oye, si te está diciendo la persona, sí violé a los 10 niños de los que me están acusando, pero no quiero ir a la cárcel, pues entra un conflicto entre los valores y el secreto profesional. Entonces, va con mis valores, el defender a un violador, y vamos a decir, me contrató como abogado y me dice, efectivamente violé a los niños y no quiero ir a la cárcel, pero mis valores como abogado dicen, yo no te puedo defender, yo no te voy a defender. Entonces, me retiro del cargo, me retiro de su defensa, pero ese secreto profesional me impide
decir a la autoridad o decirle a la otra parte que efectivamente es el violador. Entonces, es donde entra también ese conflicto, donde hasta qué grado es bueno el secreto profesional y hasta qué grado no lo es. Y va a tener mucho que ver con los valores de cada persona. Y hay quienes van a decir, pues es lo que tiene que ser, y ese es mi trabajo, y esa es mi profesión, y la persona también tiene derecho a no declararse culpable. Entonces, es un problema grande que se presenta en el derecho y que tiene que ver con el secreto profesional. Y hay quienes lo ponen más en tela de juicio, por ejemplo, un sacerdote. Un sacerdote donde vaya y alguien le confiese y le diga, sí, yo maté a 3 personas, también se considera un secreto profesional. Entonces, entran también en conflicto con esta cuestión de la ética. ¿Qué es mejor, la verdad o la intimidad de una persona? ¿Qué vale más? ¿La justicia para la víctima o el derecho de defensa del, del inculpado o de la persona responsable? Entonces, la verdad no es un tema en el que entramos al análisis porque es un tema que no está totalmente definido. Cada quien tiene sus posturas diferentes. Simplemente el abogado que está defendiendo a Duarte, ¿ustedes creen que él no sepa que realmente hizo todo eso? El que defendió a Rodrigo Medina, el exgobernador, que dicen que cobraba 300,000 pesos por asunto, algo así, y hicieron un cálculo de horas, pero creo que, o sea, creo que Rodrigo Medina le vino pagando por esos 2 días que lo representó ahí en el penal, que vino pagando como 600,000 pesos Rodrigo Medina al abogado. Entonces, ¿creen ustedes que el abogado sabía si era culpable o no era culpable Rodrigo Medina por los hechos de corrupción que se le imputaban? Obviamente lo sabía, y también por eso no cobras tan barato. Y por eso Rodrigo Medina no buscó cualquier abogado, buscó uno de los mejores. Entonces, dentro de esta cuestión de la ética, ¿es lo correcto? O sea, es lo que vamos a buscar hacer. Entonces ya dependerá mucho de los valores de cada quien. La lealtad al cliente, que también es otro de los aspectos importantes dentro de la deontología, y que ya es el último tema por ver el día de hoy. Ay, perdón, se me fue, aquí está. La lealtad al cliente, donde habla de cumplir con este deber y que es necesario que el abogado cuente con valores como la honradez, honestidad y justicia, que vamos a ver ahorita, y que esto que implica que el abogado se exprese de forma sincera con su defendido, explicándole claramente la situación en la que se encuentra, las posibilidades de éxito, sin alentarlo infundadamente y sin asustarlo también innecesariamente. Es decir, que el abogado plantee las cosas tal cual son. No decir, no hombre, tenemos muchas posibilidades de ganar. Fíjese que yo conozco al fiscal y yo conozco al juez, entonces no vamos a tener ningún problema por ganar. Pues, desde ahí, pues estás faltando, obviamente, la honradez y a tu lealtad hacia tu cliente, hacia poder ofrecerle una defensa adecuada o hacia poder decirle la verdad. ¿Sabe qué? Es mejor negociar, es mejor llegar a un acuerdo, es mejor irnos por un procedimiento abreviado, es mejor buscar una salida alterna a llevártelo por un juicio, nada más por cobrarle más, con tal de tener un beneficio propio. Entonces, esa lealtad que debe de tenerse hacia el cliente. Y también la lealtad en el sentido de no negociar sin su consentimiento, porque luego hay quienes hacen eso. Dicen, es que la persona no va a entender, mejor yo me pongo de acuerdo con el fiscal, lo negociamos, que lo platique con la víctima, ya nos ponemos de acuerdo y ya no nos vengo y le digo al cliente qué es lo que hay que hacer. Pues eso también es una falta de lealtad, en no tomar en cuenta a tu cliente para las negociaciones que puedas llegar a realizar. Pues es algo que también debe tener en cuenta el abogado. Y que a final de cuentas, si el abogado plantea las cosas tal cual son y aún así no las acepta el cliente,
Entonces ya es una responsabilidad del cliente. Si tú le dices, oye, la mejor manera es irte por el procedimiento abreviado, aceptar la responsabilidad y encontrar una pena menor, pero si él dice, no, definitivamente no quiero y yo quiero salir totalmente exonerado, yo no quiero aceptar ninguna culpa, entonces ya es responsabilidad del cliente y no responsabilidad del abogado. Entonces, pero el abogado no debe de faltar a esa lealtad, que es lo que maneja en la odontología. ¿Qué pasa con los médicos? Y los médicos, yo creo que la mayoría de la gente los tenemos en su mayoría como personas normalmente éticas o se les tiene cierto respeto, pero sabemos que no siempre es el caso. Y a mí me han pasado situaciones muy particulares donde voy con un médico por una situación, ven que traes gastos médicos mayores, inmediatamente te quieren internar, inmediatamente te quieren hacer estudios y te quieren hacer cosas que son totalmente innecesarias con tal de cobrar, con tal de tener un beneficio propio. De hecho, una vez tuvimos una situación de mi niño se cayó de las escaleras, estaba muy pequeño, lo llevamos al hospital particular por seguro de gastos médicos mayores y a los 30 minutos el niño ni siquiera presentaba golpes ni nada, no tenía ninguna situación y era una necesidad del doctor de que no nos quería dar el alta del niño, que quería que se quedara internado cuando no había necesidad. ¿Pero por qué? Porque al quedarse internado gana el hospital, gana más el doctor y se ve que a final de cuentas el niño no tiene nada. Entonces son situaciones en las que tú debes de tener lealtad con tu cliente, lealtad con tu paciente y debes de velar por su beneficio y no aprovecharte de esas situaciones. Entonces, como les digo, ya dependerá de cada quien. Y luego también, no sé si les ha tocado escuchar a alguien, a mí me ha tocado escuchar entre albañiles o mecánicos que dicen, depende del sapo, es como viene la pedrada. Dice, entonces, si yo veo a alguien que puede pagar mucho dinero, le cobro bien, le cobro muy bien a esa persona o le cobro de más, y eso me justifica o me compensa a los que no me pagan o a los que no me pueden pagar bien. Entonces, a los que no me pueden pagar bien, les cobro lo que es, y a los que me pueden pagar bien, les cobro lo demás, y así me compenso de lo que no les cobré a los demás, o de lo que alguien se fue sin pagar. Pues también eso es algo de falta de ética, pero ya dependerá de cada quien cómo desea manejarlo. Y hay quienes pueden decir, bueno, pues es que no le estoy robando, no le estoy quitando nada más, simplemente le estoy cobrando más por un servicio, más de lo que le cobraría a una persona que no tiene dinero. Pues, pero ya es una cuestión también de valores. Pues bien, estos son los temas para el día de hoy. En lo que más se enfoca normalmente la deontología jurídica, lo que más se aterriza, lo que más trata de abordar en cuanto a la profesión jurídica, en cuanto a la aplicación de los valores dentro de esta rama, y pues es en sí el tema del día de hoy. No sé si hay algún comentario. ¿Todo claro? ¿Todo bien para el examen? ¿Ya se acerca? Sí, Muy bien. nada Excelente. más una cosa, Lick. Sí. Las clases van a estar ¿en dónde las va a subir, perdón? Sí, este fin de semana voy a terminar de subir. Lo que pasa es que como no había subido ningún video, me estoy poniendo al corriente apenas con mis demás clases. Y como se tiene que hacer, primero la tengo que descargar del Team, luego la tengo que pasar a YouTube y luego de YouTube pasarlo a Brightspace. Es un gorro, entonces ahí voy de uno por uno. Pero sí van a encontrar, este fin de semana trato de tenerlas ya todas y van a estar todas las clases ahí en la plataforma, en donde viene contenido. Creo que aquí en posgrado siempre hay un error. Nos dividen en tres periodos, pero en realidad son dos periodos. Entonces yo tengo que meterme, eliminar el periodo 3 y en el periodo 1 van a encontrar las clases que correspondan de aquí al 31 de octubre y en el periodo 2 van a encontrar las clases que correspondan del 7 de noviembre en adelante. Ok, Ahí es donde gracias. van a poder ver y también van a poder tener el material de lo que estamos viendo aquí, las presentaciones. Muy bien, pues si no hay más, nos vemos la próxima semana, próximo sábado igual a las 12 y que tengan excelente fin de semana.
Igualmente, Lick, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Lick. Nos vemos.